Es decir, yo mi vocación primera era el dibujo, yo quería ser pintora. Presenté una novela juvenil a un concurso, gané. Yo digo, es una novela maldita. Yo digo, Bueno, Patricia, bienvenida, bienvenida al canal. Qué ilusión me hace esta entrevista, qué ganas tenía de volver a hablar contigo. Seas muy bienvenida, Patricia. Y bueno, pues nada, vamos a empezar un poquito hablando de por dónde empezaste, cómo empezó tu relación con las letras, cómo empezaste a escribir y sobre todo, cuándo es ese momento en el que decides que vale la pena ser profesional. bueno, pues antes de nada, Cristina, muchísimas gracias por contar conmigo. Ya sabes que me encantan estas charlas nuestras alrededor de lo que nos apasiona a las dos. Y bueno, yo empecé a escribir como lo hacemos todo un poco en el cole y sin ningún afán de nada. Es decir, yo mi vocación primera era el dibujo, yo quería ser pintora y así fue hasta que llegó la hora de elegir bachillerato y elegí hacer un bachillerato de arte. Es cierto que durante mi estudio en el instituto, mi profe de lengua, don Lucas, me había animado mucho a escribir y me había presentado algunos concursos, había ganado ya algunos premiecillos a nivel pues, de la provincia y cosas así, pero para mí no era nada más que un hobby. Y cuando empecé el bachillerato de arte en otra ciudad, mi profe llamó a casa y le preguntó a mis padres que dónde estaba, que no me veía en el instituto. Yo estudié en un instituto muy grande. Y entonces cuando le explicaron que estaba estudiando arte, como era el sueño de mi vida, él les dijo, pero ¿cómo Patricia está estudiando arte si Patricia de mayor va a ser escritora? Entonces cuando a mí mis padres me lo contaron a mediodía, a mí me pareció como, mira qué gracioso el profe, escucha qué empeño tiene en que yo escriba. Y fue como un chascarrillo, pero cuando me acosté esa noche yo empecé a darle vueltas a la cabeza. Oye, y sí, Don Lucas tiene razón. ¿Y si yo soy mejor escritora que pintora? Y entonces ahí empezó mi primera crisis vital. Recuerdo que fue un mes horrible hasta que tomé la decisión de abandonar el bachillerato de arte, volver a mi antiguo instituto para hacer bachillerato de letras y efectivamente enfocarme y formarme para ser escritora. Tuve la suerte de que todos mis profes me apoyaban. De hecho, recuerdo en mi graduación ya Señorita García Rojo, usted no tiene que estudiar ninguna carrera, usted tiene que poner una mesa debajo de una ventana y ponerse a escribir. Y, y bueno, por eso decidí hacer filología hispánica para que fuese un poco conocer bien mi herramienta de trabajo, tanto desde el punto de vista de la forma, de la gramática, como desde el punto de vista de la temática, ¿no? Que se ha escrito hasta ahora en español, a qué se le ha dado importancia, cuáles son nuestros tópicos, cuál es nuestra historia de la literatura, de la que quiero formar parte. Y así fueron mi andadura. Cuando terminé la carrera presenté una novela juvenil a un concurso, al concurso que por entonces se llamaba Andalucía Joven de Narrativa. Gané y así fue como entré en el mundo de la edición tradicional a través de una editorial y cómo comencé a publicar mis novelas, siempre gracias, bueno, pues al apoyo de mi familia y de mis profesores y a los concursos de literatura. Es decir, soy muy tímida, aunque no lo parezca, era incapaz de mandar textos a editoriales directamente y por aquel entonces no se hablaba de autoedición tanto como se habla ahora, ¿no? Entonces lo único que se me ocurría era presentarme a concursos en los que el premio era que te publicasen el libro. Y un poco fui haciendo mi carrera así, a base de concursos. ¡Wow! Qué bueno esto del profesor, ¿no? Que vio claramente cuál era tu camino, ¿no? Bueno, y que tú lo escucharas, ¿no? También, porque podrías haber dicho, no, no, yo quiero hacer mis estudios de arte y ya está. Este profesor, Luca, era estupendo porque además fotocopiaba mis redacciones y las colgaba en la sala de profesores para que mis profes, los demás profes de otras asignaturas pudiesen leerme. Entonces, muchos Ya de mis ves. profesores me apoyaron desde el principio leyendo mi obra y alentándome para que siguiese leyendo y siguiese escribiendo. Sí, 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 wow, interesantísimo. Y bueno, y ganaste este concurso y ¿cuál fue la repercusión? ¿Te publicaron tu primer libro? ¿Cómo fue? Me publicaron mi primera novela, que es, como yo digo, es una novela maldita que hunde editoriales, porque Uy, me publicaron mi primera novela con una apuesta muy grande, una tirada bastante grande, cerca de 9.000 ejemplares, con una apuesta que los editores estaban encantados con el producto, eran amantes de la fantasía. em, y a los 3 meses de publicar el libro, ellos rompen con la editorial
que formaba parte de un grupo con muchas editoriales, rompen con el grupo y deciden irse a México y abandonar el proyecto. Ostras. Entonces yo veo con este libro que era la primera entrega de una tetralogía, de una serie de 4 libros, y me veo con este libro y de pronto un salto al vacío, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Escribo lo siguiente? ¿No lo escribo? ¿Qué va a pasar? La persona que heredó el sello decidió publicar los siguientes, pero claro, ya con tiradas muy pequeñas, muy humildes, una cosa muy discreta, y un poco pasó desapercibida. Aún así, el cuarto libro de la saga, que fue la tirada más pequeña, que creo que tiraron 1500 libros o algo así, se vende ahora por unos dinerales de segunda mano. O sea, es una locura el precio que alcanza ese libro. Y hace poco, hace 2 o 3 años, yo creo que el año que nació mi hija, en 2023, 2022, 2023, no estoy segura, conseguí recuperar los derechos y los vendí a La Esfera Azul, que fue este intento de literatura juvenil. Publicaron el primero y cerró el sello. O sea, es como, ¿queréis hundir a Imagina. alguien? Si queréis hundir a alguien, si odiáis mucho a alguna editorial o algún editor, hablarle de esta saga mía, yo se la envío y acabamos con la editorial. Entonces publicaron el primero, publicaron el segundo en una tirada mínima, pero ya no publican ninguno más. Entonces ha sido como el, la- Wow, el saber ya que es cierto que esto está maldito y que esto donde lo envíe causa el caos. wow, madre mía. Pero bueno, pero ganaste con ello. O sea, Sí, sí, para sí, ti no sí. fue maldito, ¿no? Es maldito No, para quien. para mí no y para muchos lectores tampoco. Es un libro que es una saga que me trajo muchísima alegría. eh, Hizo muchísimos lectores, tuvo muy buena crítica y de la que sigo recibiendo todavía feedback. Es decir, Ujú. todavía son libros que se leen y de los que me escriben. En México se leyó mucho y, y bueno, pero ahí está, en el limbo de los libros malditos. Bueno, ¿y tus siguientes pasos cuáles fueron a partir de ahí, Patricia? Bueno, pues como te comentaba, fue presentarme a concursos. Hice un estudio de todos los concursos que había en español de literatura juvenil, y me hice un calendario, ¿no? Entonces sabía cuándo se entregaban, cuántos se fallaban, cuáles eran los premios y empecé a presentarme a concursos. Me presenté al premio Gran Angular, quedé finalista con la editorial SM y me publicaron mi siguiente novela, Lobo. Entonces yo volví a presentarme al año siguiente y gané con El Mar. Entonces, a partir de ganar con el mar, un poco esas puertas se ensancharon un poco, comencé a publicar con SM, mi literatura juvenil y seguí presentándome a concursos, gané el Andalucía, no, gané el premio Ciudad de Málaga de literatura infantil con El secreto de Olga, con la editorial Anaya y un poco pues fue abriéndose esto, pero yo creo que realmente mi carrera no explotó hasta 2020. Yo no sé qué nos pasó en el confinamiento, pero aquello fue terrorífico y en cuanto acabó el confinamiento de pronto empezó a llamarme muchísima gente. Me llamaron desde Penguin para proponerme la saga de los cazamisterios. Me llamó Roberto Santiago para proponerme escribir con él algunas novelas y escribimos juntos 4 novelas. Y entonces de pronto, pues Algar, la editorial Algar, que hace un trabajo maravilloso en literatura infantil y juvenil, también quiso contar conmigo y de Ujú. pronto era como que yo ya existía y la Sí. gente quería trabajar conmigo. Yo creo que yo pongo un antes y un después con el lanzamiento del Asesino de Alfas, que fue también finalista del Gran Angular, y yo Ujú. creo que ese libro supuso un antes y un después y abrió muchísimas puertas. Pues puede ser, porque tal vez era algo muy diferente a lo que habías hecho hasta ese momento, ¿no? El asesino de Alfa. Y la trilogía, si alguien no la ha Sí. leído, ya estáis tardando. Sí, quizás sí, o por lo menos yo creo que fíjate que la diferencia fue que fue el primer libro que no era de colección escolar. Porque Ujú, como el asesino de Alfa se parece o va en la línea de Lobo, El camino de la venganza o Las 11 vidas de Uriah Heep, pero sí ujú. que es cierto que los libros que forman parte de colecciones como la colección Gran Angular o Los barcos de vapor, al final siempre están de canto en librerías, nunca ocupan mesa, nunca se les ve la cara, es raro que estén en todas las librerías porque están mucho en almacén para la distribución interna de la editorial. Entonces yo creo que Asesino de Alfa fue el primer libro que estaba de cara, que estaba en mesa y eso me hizo un poco existir fuera del circuito educativo y existir más en un circuito comercial. Ujú. Puede ser, puede ser. Dejaré referencias a todo en la cajita de descripción porque vale la pena leerse todo lo que escribe esta mujer. Todo. Es verdad, ¿eh? Yo te descubrí con el mar.
reconozco que cada año veo los ganadores del Gran Angular, el S&M. Sinceramente no me he presentado nunca. Es de esas cosas que dices, algún día me presentaré. Nunca me he Claro, presentado. Pero sí. cada año veo la entrega y me hace mucha ilusión verlo. Porque además tiene fama de ser un premio muy limpio en España, de los Sí, pocos premios limpios que hay. Es verdad, que de verdad es honesto. sí, sí, sí. Además, yo me presentaba al premio Gran Angular, no con después de la experiencia de Lobo, no con la expectativa de ganar jamás, sino con la de que me publicasen, porque es cierto que ese me hace mucho catálogo de lo que leo, o sea, utiliza sus premios para descubrir voces nuevas y casi todos yo creo que todos los autores que han ganado alguna vez con ese me luego han seguido publicando con ellos alguna que otra obra o han crecido dentro de la casa. Entonces yo me presentaba con el afán con el afán de que me leyesen y me conociesen y hacerme un huequito. Y así fue. De hecho, yo con mi editora de SM es muy gracioso porque yo si quiero que lean un texto, lo que hago es que lo mando a concurso, porque sé que lo van a leer mucho más rápido que si se lo mando a mesa, que están hasta arriba de trabajo y que a lo mejor tardan, yo qué sé, medio año en responderme y en cambio si lo mando a concurso sé que lo envío en septiembre y en diciembre sé si he ganado o no y sé si les interesa o no publicarme. Este año Claro. volví a quedar finalista, pero con un proyecto muy arriesgado y no se han atrevido a publicarlo. Así que le Ay, estoy buscando casa. bueno, muy bien, muy bien. ¿Has pensado en autopublicar alguna cosa o no? ¿Eres de tradicional? Me tienta mucho. Yo tengo una novela autopublicada en Amazon, una novela juvenil que se llama Gris, que tengo, por cierto, tengo las claves perdidas. Me quieren pagar desde hace años y no he vuelto a entrar y entonces tengo que recuperar eso. Pero bueno, nota mental, recuperar las claves. Em, pero creo que está fuera de mi control por cómo soy, es decir, soy muy caótica y tengo un impulso muy fuerte al principio, pero luego, como me ha pasado con esto, pierdo fuelle. Entonces creo que sería muy mala empresaria de mi propia obra. Sería muy mala empresaria. Me tienta cada dos por tres porque hay proyectos como este que te digo que creo que difícilmente verá la luz y me tienta mucho, pero sé que son proyectos que condenaría al suicidio, o sea, los suicidaría me suicidaría yo con ellos, porque luego trabajarían ellos con mucha ilusión y mucha entrega un mes y luego me sería incapaz de continuar ese trabajo. Y cuando autopublicas creo que tienes que comprometerte con la obra de forma especial y soy un desastre. Sí, sí, requiere mucho compromiso y mucho trabajo. De hecho, hace poco entrevisté a Laura Tárraga, que al Me- contrario, ella dice que le encanta tener el control absoluto de su obra y ella autopublica. Pero además eso, ella recibe el libro en casa, le mete elementos para luego enviarlo a hacer la distribución. Bueno, es Es una fuerza de la primorosa. naturaleza, Laura. Sí, 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 yo admiro el trabajo de Laura, pero una barbaridad, porque es que es primorosa, es que lo hace mejor que muchas editoriales, o sea, Sí, hace unos envíos que son una delicia, que ya querría yo que enviasen mis libros así, o que estuviesen tan completos, tuviesen tantísimos detalles como sí. hace Laura. A mí me da muchísima envidia, o sea, esa capacidad que ella tiene y no sé si llamarlo perfeccionismo, pero ese, más que perfeccionismo, ese cariño, ese cuidado con el que trata Sí. sus novelas, lo hace fenomenal. Sí, sí, sí. Pero es eso, requiere de una autodisciplina, de una entrega a ese trabajo que yo tampoco, creo que tampoco me veo capaz, ¿eh? La verdad. ¿Verdad? Bueno, Patricia, vamos a llegar ahora a una sección maravillosa que hay en esta entrevista, que es yo he venido a hablar de mi libro. ¿De qué Bueno, libro nos quieres hablar? os voy a hablar de Secreto de Bruja, que son mi, pues, no, iba a decir mi última serie, pero es mentira, mi penúltima serie. Acabamos de lanzar el libro Tebes de Secreto de Bruja. Son unas novelas middle grade que quiero hablar de ellas porque todo empezó aquí, aunque parezca Ah, que no. Cuando yo decidí que quería ser escritora, tenía un proyecto sobre una chica que descubría que era bruja y quería hacer un homenaje a la magia tradicional. Y con esto me refiero a que yo de adolescente me sentía bruja y echaba las cartas del tarot en mi portal y hacía mis hechizos y mis conjuros y tenía mis piedras y mis runas y mis cosas. Y entonces yo quería escribir un libro de magia que hiciese pues referencia a la magia tradicional. Y justo explotó Harry Potter en aquel momento. Entonces era imposible, o sea, yo dije, no, esto no es el momento, esto no puede competir con Harry Potter ni de coña, con este pedazo de boom. Entonces abandoné mi primer proyecto, sí, lo sí. abandoné
Y hace, pues yo no sé cuándo, hace un año o dos, hace dos por lo menos, porque los lanzamos el año pasado, mi editora de Casa Misterio me dijeron, oye, estamos pensando en lanzar algo con brujas. ¿A ti te interesaría escribir sobre brujas? Y fue como, Y por tú, fin. Entonces les mandé me dijeron, bueno, pues envíanos cuál es tu proyecto, cómo tal. Y les mandé pues mis apuntes, aquellos apuntes sobre Mía y sobre su abuela y sobre su historia de magia. Y les encantó. Y entonces lanzamos estos libros que son Secreto de Bruja, que además han hecho una edición preciosa con tinta morada, que yo, por son favor, poner tinta preciosos los morada. libros. Y hay una cosa muy guay en Secreto de Bruja y es que tienen, en algunos capítulos tienen tricks de bruja, que son trucos de verdad, de bruja, de magia tradicional. Y luego tienen también, a veces, eh, interrumpe la narración, pues hechizos, propuestas de conjuros, significado de las piedras, significado de las plantas, para que las pequeñas brujas que lean estas novelas pues puedan también sentirse mágicas y hacer sus hechizos en casa. Y estoy encantadísima con esta serie, la Ujú. disfruto un montón y trata de eso, de tres chicas que descubren que son brujas y pues cómo aprenden a manejar sus poderes y cómo se van enfrentando a diferentes retos según la novela. Es una serie deliciosa. Son unos libros además súper disfrutables, da igual la edad que tengas, ¿eh? Porque yo me los estoy leyendo con mi sobrina y los estamos disfrutando al máximo porque son unas brujas, unas chicas preciosas, sanas, con momentos súper bonitos, ¿no? De mucha sororidad también, ser buenos modelos femeninos, que eso en la literatura, eh, sobre todo juvenil, creo que es algo muy necesario, muy saludable y muy necesario. No intentar aleccionar, pero sí dar buenos modelos, ¿no? Eso también Sí, está muy bien. yo quería saltar esta amistad, ¿no? Yo no tuve amigas de adolescente y quizás lo estoy lavando con Secreto de Bruja. Yo salía en una pandilla de chicos, eh, siempre porque me entendía, en esa edad me entendía mejor con mis amigos que con las chicas de la clase. Y un poco aquí es como esas amigas que no tuve y como hubiese gustado que hubiese sido nuestra amistad. Entonces, en Mía, en Beth y en Zoe está todo eso que yo añoraba de Ujú. adolescente. Sí, sí. ¿Van a ser muchos títulos más, Patricia? Pues todos los que me dejen, Cristina, esto es como Qué guay. todo. Dependerá de ventas, dependerá de cómo funcionen y cómo vaya. Por ahora ha tenido un buen arranque y he firmado hasta el sexto libro a día de hoy. Entonces, pues bueno, por ahora vamos a tener seis y Qué vamos a guay. confiar en que la saga crezca. Yo estoy muy contenta porque ahora se ha empezado a vender en Francia y, Qué bien. Enhorabuena. y entonces, pues está muy guay que tenga ese empuje también fuera de España y que eso quizás nos ayude a que aquí también crezca más. Qué guay, qué guay. Bueno, y todos ahora mismo, todas a comprar Secreto de Bruja porque queremos muchos libros de Secreto de Bruja, ¿eh? Así que todas a comprar, a comprar. Bueno, Patricia, un placer tenerte aquí. Y bueno, para cerrar nuestra entrevista, quiero pedirte un consejo para mujeres escritoras, para chicas escritoras, pues bueno, que no encuentran el tiempo, que no encuentran la motivación para dedicarse a esto de verdad. Y bueno, pues ¿qué les aconsejarías tú, Patricia? Pues ser muy egoísta. Es que yo siempre lo digo, escribir es el acto más egoísta de mi vida porque me hace feliz a mí. Y para que pueda ser así, hay una cosa fundamental que es apagar la voz del yo juez. Todas tenemos dentro desde pequeñas, todos los seres humanos lo tienen, pero las niñas como que desde pequeñas nos lo ponen ahí bien, a hierro y a fuego, la Ujú. voz juez que valora y critica y juzga todo lo que hacemos. Para escribir hay que desterrar a la voz juez, que ya la recuperaremos cuando vayamos a corregir, pero yo les diría eso, que desterrasen a su yo juez, que dejasen de pensar en posibles lectores, que dejasen de pensar en posible crítica y que se disfrutasen de forma egoísta, que escribiesen por el gozo absoluto de ser sus diosas creadoras, de tener el control absoluto y de grabar lo que les dé la gana en su libro, que esa persona que lo ha mirado mal la pongan ahí de mala, malísima y la revienten en el libro y que esa persona a la que admiran pues la hagan el dios de sus novelas. Yo creo que al final se nos olvida que escribir tiene un gran componente de juego y que lo tenemos que recuperar. Y que desde ahí, desde el juego, desde el disfrute, desde el placer, es mucho más fácil arrancar que desde cualquier otro sitio.
Pues no se me ocurre mejor consejo, la verdad es que sí. Disfrutar de la escritura, sobre todo eso, disfrutar de la escritura que a veces se nos olvida pensando en un mercado, pensando eso en dónde puede encajar, qué lectores. No, no, no. Escribe porque tú quieres escribir, sé feliz escribiendo. Y lo demás ya vendrá si viene, Ya ¿no? vendrá o no y no pasa nada. Yo tengo muchísimas Exacto, novelas que no han visto la luz, que no la verán nunca, que disfruté muchísimo y que son impublicables. Y no pasa nada, es decir, forma parte exacto. de nuestro trabajo como escritores producir. Mm, Luego colocar es otra cosa, es otro trabajo que también hacemos sí. nosotros y que a veces sale bien y a veces sale mal. Incluso a veces decimos nosotros que este libro no quiero que se publique porque pues me lo pasa muy bien, pero un patatón. Entonces, Ya. no pasa nada. Bueno, pero también nos sirve de aprendizaje. Es que al Claro, final a escribir se aprende escribiendo. tal cual. Y tú te conoces y vas descubriendo tu voz y vas haciendo. Entonces, yo creo que toda la escritura es válida, ¿no? Alguna, pues eso, alguna está más abocada a una, quizá a una publicación o quizá a un concurso, quizá, y otra, pues no, simplemente es algo que tú necesitabas escribir o eso ha sido un trabajo, ¿no? Un trabajo previo que has hecho de ir aprendiendo, ¿no? La mayor parte de autores tienen un montón de novelas ahí en el cajón antes de una primera novela que sale, ¿no? Porque pues eso no tenía la calidad, no tenía, bueno, no veían más que un trabajo de, pues eso, de ir aprendiendo. Bueno, Patricia, pues nada, vas a estar en la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad? Sí, estaré en la Feria del Libro de Madrid desde el día 7 al día domingo siguiente, que no sé qué es, pero bueno, estaré de sábado al domingo siguiente, estaré una semana en Madrid disfrutando de la feria, que como el año pasado me la perdí, este año quería ir a lo grande. Qué guay, hombre, una semana entera. Allí nos veremos, qué bien. Espero que tengamos horarios y fechas, te las pondré en la cajita de descripción también para que todo el mundo pueda verlo en tus redes. Y nada, Patricia, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder tenerte aquí. Y Igualmente. pues nada, te deseo todo el éxito con todas tus series y sobre todo con la de las brujas, que estoy enganchada. Por favor. Muchísimas gracias, Cristina, que vaya todo fenomenal y que sigamos disfrutando, escribiendo, que es lo Es, importante. exacto. Muchas gracias, Patricia. Adiós, hasta pronto.